Santiago Garro, soy médico autónomo, soy jefe de los días jueves de la guardia de este hospital y estoy en la sala 9 de enfermedades tropicales. Algunos ya pasaban por ahí, así que nos conocen. Vamos a ver un poco hoy de una zoonosis, ¿sí? Por excelencia, como una brucelosis. No sé si recuerdan algo de brucela, lo que hicieron micro, ¿sí? Es una enfermedad bastante olvidada, según la OPS se habla de una de las enfermedades desatendidas, ¿sí? Una zoonosis por excelencia en nuestro país, bueno, todo lo que es Sudamérica, son países productores de ganado bovino, ¿sí? Ovino también, porcino, así que es importante poder conocer esta patología, ¿sí? Porque si no pensamos en esta nunca vamos a hacer diagnóstico. Cuesta hacer diagnóstico, van a ver que no es tan sencillo la cosa, ¿sí? Aspecto histórico, bueno, esto vamos a pasarlo, esto es puro cuento, digamos, ¿sí? Los que tuvieron mayor experiencia en esta patología, fueron los militares, ¿sí? Eran médicos militares que trabajaban con soldados, bueno, y ahí aparecieron los primeros casos. Fíjense ustedes que en 1863, ¿sí? David Bruce, Roma Brucela por él. ¿Recuerdan los nombres que tiene esta enfermedad, los distintos nombres que le han dado? Fiebre mediterránea, o fiebre ondulante, fiebre de Malta, ¿sí? Brucelosis, tiene varios nombres. Recuerden que clínicamente se va a presentar de muchas maneras, y la gran simuladora, igual que sífilis, ¿de acuerdo? Nada específico, van a ver que tienen muchas presentaciones, no hay nada específico que diga esto es brucela, ¿sí? Entonces, los primeros de hablar de esta zoonosis fueron los militares, ¿sí? Tuvieron mayor experiencia. Como decíamos, nuestro país agrícola ganadero, bueno, acá fíjense ustedes, si bien en 1892 ya se empezó a hablar en nuestro país, ¿sí? Recuerda que acá se trajo el ganado, vino de Europa y se adaptó muy bien, ¿sí? Si bien había ganado criollo en el país, pero bueno, los primeros casos vienen de Europa. Bueno, miren, este personaje cordobés, acá de la provincia de Córdoba, escribió bastante sobre brucela, ¿sí? Pero bueno, estoy hablando de 1903, hay libros completos escritos por este hombre. Las primeras notificaciones, ¿sí? Sobre todo en los campos, bueno, después se vio que el 20%, fíjense ustedes, ya en 1947 todas las vacas lecheras ya estaban infectadas. Porque en ese momento no teníamos vacunas, no teníamos nada, ¿sí? En todas las provincias de la República Argentina, en 1951, teníamos casos de brucela. Estos eran los primeros que hicieron diagnóstico en la provincia de Santa Fe. Vamos a pasar los contemporáneos. Este médico trabajó en este hospital, se dedicó bastante a brucela juvenil. El profesor Olinda Martínez fue nuestro maestro, yo me formé con él aportó bastante a lo que es brucela, conocedor de esta patología, hacía enfermedades tropicales, el doctor, ya falleció hace 5 años, el doctor Wallace también, desde este hospital está jubilado, hace 5 años se jubiló, se dedicó toda su carrera a brucelosis, ¿sí? Nada más que brucelosis. En el día de hoy sigue trabajando con la Universidad de San Martín haciendo investigación en brucelosis. Si bien para ir a una fecha, van a ver que más escribe ha sido el doctor Wallace. Emilia Lucero ya está jubilada del Instituto Nacional, ¿sí? Carlos Madurán, que está acá al lado, es un instituto de microbiología, no sé si lo conocen, ¿sí? Es nacional. ¿Por qué hago referencia al Instituto Nacional Madurán? Porque todas las muestras para confirmar el diagnóstico van al Madurán, de todo el país, de todas las provincias. Con esto les estoy diciendo que no es fácil hacer la serología, ¿sí? El perfil brucelar. No cualquier laboratorio hace diagnóstico, ¿sí? Por ahí andan algunos kits dando vuelta en forma privada, que hacen el ICGM. Cuando los llevan y los comparan con la gente acá de los del Madurán, que es el lugar de referencia, bueno, son chinos, vienen de otros lados, no están homologados, ¿sí? Y a veces tenemos dificultades con el diagnóstico. Centro de referencia, Instituto Madurán, donde se envían todas las muestras, ¿sí? Para confirmar. Y también para confirmar género y especie, ¿sí? Cultivos, cuando son constructivos, van ahí.
Recuerden que esta bacteria necesita laboratorio de tercer nivel de bioseguridad. Lo que quiere decir que en cualquier laboratorio no se puede trabajar, ¿sí? Esta bacteria, recuerden, como toda bacteria, tiene una pared celular. La pared celular está compuesta, recuerden, los lipopolisacáridos. ¿Por qué cuento esto? Porque van a ver que cuando vamos a hacer diagnóstico, todos los anticuerpos están dirigidos contra las LPS. ¿De acuerdo? Otro dato importante, ¿sí? Poco bacilo gram negativo, nuestro RULA, bueno, lo de siempre. Otro dato importante que es intracelular, ¿sí? Ahora, la pared celular y que es intracelular. Nunca vamos a hablar de curación, que estamos curando biológicamente al paciente. ¿Por qué? Porque es intracelular y en algún momento puede haber una reactivación, ¿sí? O reexposición, según el trabajo. Ese dato es muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasa a nivel mundial? Bueno, recordar que los países grandes productores de carne, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, países de Europa como Gran Bretaña, ¿sí? España también, Alemania. Estos países, como hay vacunas, tienen controlada esta enfermedad. No hablamos de erradicación, por ahí uno puede leer, pero como es intracelular es muy difícil, porque quedan, recuerden, todo lo que sean especies salvajes, ¿sí? Los bosques todavía se encuentra brucelo, ¿sí? Sobre todo en Europa, en lugares como animales como ciervo colorado, ciervo axis, jabalíes, ¿sí? Todavía se observa en estas especies salvajes, en fauna salvaje, ¿de acuerdo? El resto de los animales se han vacunado y tienen controlada la situación. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Esto es algo que les puedo preguntar a ustedes. Saben, México, Perú y Argentina, países, ¿sí? Con muchos casos humanos, estoy hablando, humanos, ¿sí? De brucelosis. Entonces, recordar, Perú, ¿sí? Argentina y México, ¿de acuerdo? Sí. El resto, bueno, también por supuesto, que vamos a tener en África, vamos a tener, ¿sí? Sudeste asiático, pero a nosotros nos interesa, cuando hablamos del resto, hablamos de los viajeros, un síndrome febril, de origen desconocido. En un viajero siempre hacer una buena anamnesis, si no, el dato no aparece nunca, ¿sí? Si viajó, a España, estuvo comiendo queso, que no fueron pasteurizados, lo mismo se acá en Sudamérica, o en la misma Argentina, pacientes que viajan, ¿sí? Al interior y bueno, consumen quesos caseros, un derivado lácteo, ¿sí? Que no ha sido tratado como corresponde, tener ahí la sospecha. Si uno no hace una buena anamnesis, no aparece. Después viene la semiología y después el diagnóstico, ¿sí? Muy, muy importante. Lo que acabamos de decir, ustedes, México, Argentina, ¿sí? No quiere decir que en otros hermanos acá de Latinoamérica no tengamos casos, ¿sí? Pero no es tan importante como en esto que estoy mostrando, ¿sí? ¿Qué vamos a ver de la patogenia? Recordad que este bicharraco, esta bacteria, no tiene ni endo ni exotoxina. ¿Sí? Van a ver después cómo actúa, pero no tiene ni endo ni exotoxina. Esto es lo que vamos a desarrollar, factores del ambiente, la especie, los distintos serotipos, diferencia finales geográficas, las fuentes de infección, las vías, tipo de exposición. Acá tenemos el tema de las especies. Hablamos de las distintas especies. Recuerden que las especies, van a leer por ahí, ¿sí? Cepas lisas, Brucella melitensis, aborto y suizo. Cepa rugosa, Brucella cana. Importante cuando nosotros queremos hacer diagnóstico, tenemos que especificar. Cuando pedimos un perfil brucelar nos hace por esto, ¿sí? Habitualmente melitensis, aborto y suizo, que son las patógenas para el humano, que son lisas. Si yo no pongo, que estoy buscando Brucella canis, no lo hacen, ¿sí? Y esta es rugosa, que no es la misma técnica, ¿de acuerdo? Por eso voy a insistir, es muy importante la tecnología. Yo pregunto, ¿en qué trabaja esa persona? ¿Sí? Si es un veterinario, trabaja en vaca. Yo estoy ubicando qué tipo de brucela es. Si es un niño, tenemos un síndrome febril, ahorita es conocido, en la casa tiene un perro, pensar en esto. ¿Sí? ¿Qué ocurre con los animales con brucela? Tanto las cepas lisas como las rosas. Las otras, hasta el momento, Ovis, por ejemplo, etc. Hasta ahora no se han descrito casos humanos, ¿sí? Casos humanos por ahora no, ¿sí? Pero sí las hemos nombrado. Melitensis, aborto, ¿sí? Que le corresponden los distintos huéspedes preferenciales, que no son específicos, pero sí uno del 90%. Si viene un veterinario que trabaja con caprinos y ovinos, voy a pensar en melitensis. Se tratan todas por igual, sí, pero
El problema es que cada una tiene distintas virulencias. La más virulenta de todas es militencia. Después le sigue Swiss, que aborto, y en último término carga. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes. Militencia, presentan los caprinos, los bovinos, las ovejas, ¿sí? Con los distintos serotipos, 1, 2 y 3. El aborto, ¿sí? Otra sección de enfermedad de Bann, también de esta manera. Los bovinos, con los distintos serotipos, ¿sí? Vacas. La Swiss corresponde a los cerdos, con los distintos serotipos, y caña, ¿sí? Los perros. Hasta ahí va. La distribución. Acá hay algunos cambios. La Argentina, bueno, también el resto de Sudamérica, los suelos más ricos, que acá serían provincia de Buenos Aires, lo que les llama zona núcleo. La zona núcleo es la zona más fértil de la República Argentina. Sería Pampa Húmeda, ¿sí? Todo lo que es provincia de Buenos Aires, Santa Fe, algo de Entre Ríos, algo de Corrientes, Córdoba y algo de La Pampa, ¿sí? Algo de San Luis. Esa es la zona más fértil. Esa zona hace 30 años que se dedica a la soja, porque es más negocio, ¿sí? Que la carne. Y la carne se fue hacia el norte y hacia el sur a producir. Acá tenemos el río Colorado, que divide la Pampa de la Patagonia. La Patagonia está libre de aftosa, que quiere decir que no se vacuna. Aftosa, ¿sí? No puede cazar carne con hueso hacia la Patagonia. Con estos cambios que hubo, que le digo yo de la soja, se está produciendo carne de muy buena calidad en la zona de la Patagonia. Son razas británicas que se adaptan muy bien, ¿sí? A esta zona. Lo mismo ocurre con el norte, ¿sí? Se elabora en esta zona, se elabora en la Patagonia. Como esto cambió, también los médicos tienen que estar preparados para hacer diagnóstico. Si nosotros tenemos dificultades, estamos acá en un centro de infecciosa, en Capital Federal, imagínense lo que es el interior, ¿sí? Para hacer diagnóstico. No es fácil la cosa. Lo que no ha cambiado es la militencia. Fíjense, todo esto se da en el oeste de la República Argentina. Esto está contra la montaña. Acá lo que cambia son los que se dedican a la cría de cabras, ¿sí? De gente con muy pocos recursos, con muy poca información, son nómadas, no son dueños de la tierra, andan con su hacienda de un lado para otro, lo cual también dificulta al Estado poder controlar y poder llegar con la información. Como no tienen tierra, andan en la montaña, es muy difícil llegar a ellos y llegar con la vacuna, ¿sí? Por otro lado, el desprendimiento de los dueños de estos animales no creen en el tema de la vacuna porque no hay información y no se llega como se debe llegar, ¿sí? Para hacer todo un trabajo y poder llegar a vacunar, ¿de acuerdo? Sí. Eso no ocurre con Bruselas aborto. Aborto es producción de bovinos. Recuerden que nuestro país es una de las mejores carnes del mundo, ¿sí? Así que todo lo que es vacuna tiene que estar perfecto. Se trabaja muy bien con el tema de los bovinos, de las vacas, ¿sí? El trabajo que hacen es excepcional, hay que hacer fertilidad, inseminación artificial, hacen trasplantes de embriones, o sea, si hoy se hace un embrión acá y mañana está en Inglaterra, se meten en una vaca vieja y tienen la misma genética que lo que tienen acá. Eso se logra, se hace todos los días, ¿sí? Es un negocio muy importante. Entonces todo lo que es vacuna tiene que funcionar perfectamente. Lo mismo para la exportación de carne. Cuando uno exporta carne, la vacuna tiene que estar al día, no puede exportar carne con Bruselas, con otras, ¿sí? Entonces todo eso funciona muy bien, ¿sí? Las fuentes de vía de infección, que se llaman ellos, el aborto, las vacas, los contactos con los humanos. ¿Quiénes son los que se van a exponer? Los trabajadores rurales, los técnicos, los veterinarios, ¿sí? La gente que trabaja en los campos, todo lo que es la industria de la carne, frigoríficos, carniceros, ¿sí? Entonces, esa gente está expuesta. Todo lo que es lácteo, derivados lácteos, esa gente va a estar siempre expuesta. Por eso es importante recordar los temas de la pasteurización, ¿sí? Todo lo que sea lácteo. ¿De acuerdo? Una otra cosa, los viajeros que se ponen lácteos que no han sido tratados por poco, ¿sí? El viajero es muy importante preguntar, si no, no aparece nunca el dato, ¿sí? Entonces, aborto, accidentes vacunales, accidentes en el laboratorio. Cuando yo pido ejecutivo o pido serología, ¿sí? O mando una biopsia, siempre debo, ¿sí? Avisar a la gente del laboratorio que estoy buscando brucelosis. ¿Por qué? Como dijimos, necesita laboratorios de tercer nivel de bioseguridad, ¿sí? Para que ellos tomen todos los recaudos. Si bien no debería ser necesario, todo se debería tratar de la misma manera, pero sabemos que no es así. Así que siempre que mandamos a hacer un microcefalorraquídeo, articular, y estamos buscando la brucela, siempre tenemos que avisar, ¿sí? Para que si no, después terminan haciendo ¿qué? Profilaxis, porque tienen accidentes, porque huelen las placas de Petri, bueno, todas las cosas que no se deben hacer, ¿de acuerdo?
Eso es muy, muy importante. Porcino, para los porcinos no hay vacuna. En Bruselas Suiza no tenemos vacuna. También los que trabajan en la especie canca del cerdo, es muy frecuente ver. Cuando uno mira las estadísticas, la mayoría de los casos son por Bruselas Suiza. ¿Por qué? Porque no hay vacuna para los cerdos. Bueno, Bruselas canis, los perros, bueno, sobre todo se ve mucho en los niños. ¿Por qué? Porque conviven y juegan todo el día con perros, ¿sí? En la convivencia. ¿Qué va a ocurrir con Bruselas en los animales? Tanto aborto, militensis, fluis, canis. ¿Qué pasa en los animales? Siempre va a producir aborto, ¿sí? ¿Con qué produce aborto? Se vio que en el trofoblasto, ¿sí? Cuando están preñados los animales, hay una hormona, el nitroestriol, que está presente en grandes concentraciones y parece que Bruselas necesita este grupo, este alcohol para poder reproducirse. Entonces el momento ideal de reproducción siempre va a ser cuando los animales están preñados, ¿sí? Esto mismo no ocurre en el humano. Si bien se vio que hay una concentración, pero es baja la concentración de nitroestriol en la mujer. Bueno, por eso no es tan importante los abortos en el humano, ¿sí? Entonces, Bruselas canis y Bruselas, ¿sí? Militensis y los ustedes se ponen a estar en contacto, ya sea a través de la mucosa, a través de la piel, a través de esto, como se hidroliza esta bacteria, puede ingresar por el aparato respiratorio. Los veterinarios, por ejemplo, que están trabajando en la manga con las vacas. Es muy, normalmente cuando una vaca se le da servicio, o sea, uno lo quiere preñar, ¿sí? Cuando se preña el animal, a los 90 días el veterinario va al campo y hace lo que se llama un tacto, ¿sí? Para ver si está preñado o no. Y el tacto en las vacas es rectal, o sea, entro por el recto. Tengo que usar guantes, tengo que usar gafas, tengo que usar barbijo, ¿sí? Cosas que los veterinarios, lo único que usan el guante, el resto no. Como las secreciones son secreciones vaginales, se aeroliza la bacteria, pueden ingresar por el aparato respiratorio, por la mucosa, por la piel, ¿sí? Pueden ingresar. Así que esa es una de las vías de ingreso importantes. Otro, aparato digestivo, ¿sí? Después ya lo último, digestión, todo que sean lácteos y productos lácteos. No tanto en la carne se está cocinada, no hay ningún problema, ¿sí? Pero el problema es a través de los lácteos no pasteurizados. Cuando no se pasteuriza, ahí estamos en el problema. La piel, lo que es solución de continuidad, las mucosas con esa picadura, ¿sí? Inhalatorio ya lo dijimos, trasplantes de órganos, ¿sí? Sólidos, siempre hay que pedir cirugía por la Bruselas, las transfusiones, ¿sí? Fíjense que entrar por todos lados para ingresar. Las relaciones sexuales muy, muy bajo, ¿sí? Contacto sexual muy bajo, la transmisión de Bruselas. Y otra cosa importante es que no es una enfermedad marcadora de inmunosupresión, o sea, por ejemplo, no con el HIV no se lleva, ¿sí? Porque a veces uno dice, che, debería aparecer nada. No es lo mismo que histoplasma, que tuberculosis, ¿sí? Herpes simple, que citomegalovir, que son enfermedades marcadoras. Esto no se da acá, no se sabe bien el mecanismo, pero no se da. Fíjense ustedes la resistencia en el medio ambiente. Los fetos mantenidos a la sombra pueden durar la bacteria 6 a 8 meses, ¿sí? Cuando hablamos de vacunas y los accidentes pueden ser en el laboratorio o el personal que está vacunando, ¿sí? En el campo. Cuando están vacunando, si se inyectan porque se murió el animal, ese paciente va a ser como una vacuna viva atenuada, puede ser una enfermedad, ¿sí? Como si fuera una cepa salvaje, lo mismo, ¿sí? Y otra de las cosas, a veces cuando se aeroliza en el aire, que tiran en el aire, puede caer en la piel o en la mucosa. Habitualmente llaman por teléfono a la guardia, nos preguntan, che, tuve contacto con Bruselas, se le da tratamiento, o sea, un tratamiento, una quimioprofilaxis durante 21 días con 2 dosis de rifampicina. La ubicación taxonómica, tenemos que tener una bacteria bastante rara, también hay una enfermedad granulomatosa, igual que de tuberculosis, igual que histoplasma, sarcoidosis, cáncer, medios parecidos. Comparten, fíjense ustedes, agrobacterias, con rhodococos, con riqueza. Son bacterias raras que, bueno, los tratamientos son difíciles también y después es difícil hacer diagnóstico. De esto ya hablamos, la LPS que está en la pared. Hay una proteína de citocromo alto, el citosol, el citoplasma, que va a haber un anticuerpo dirigido contra esta proteína. El resto es todo lo que dijimos, todo un anticuerpo dirigido contra esta. El resto no hay nada nuevo, nada nuevo. Lo que es inmunidad, no vamos a perder tiempo con todo lo de siempre, aspirina. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Fíjense ustedes, dijimos que no tiene ni endo ni exotoxina esta bacteria.
fíjense cómo ingresa, porque ya lo vamos a describir, pero lo que hace es esto, inhibe la apoptosis, ¿sí? Siempre va a haber infección, enfermedad a veces, y curación, nunca hablamos de curación. Pero lo que hace es inhibir la apoptosis, ¿no? La profilaxis que era con doxi. Doxi más rifampicina durante 21 días. La clínica, ¿cómo se va a presentar? Se va a presentar con un síndrome febril agudo en un 90%, ¿sí? Inespecífico. Pueden aparecerse como casos graves, ¿sí? Muy poco frecuentes. Sí se puede presentar como casos graves, como una sepsis, ¿sí? Con coagulación intravascular desafinada y con el fallecimiento del paciente. Pero es muy poco frecuente. Por lo general es un síndrome febril agudo, inespecífico, con fiebre, mialgias, artralgia, un síndrome mínimo, ¿sí? Puede haber sudoración, pérdida de peso, puede haber, bueno, después va a aparecer la fiebre ambulante, puede aparecer la adenopatia, hepatoestenomegalia, puede aparecer un rash cutáneo, ¿sí? Nódulos, ¿sí? De la rodilla para abajo, parecido a tuberculosis, sarcoidosis, ectoplasma, al lupus, parecido a sífilis, ¿sí? Recuerden los nódulos, ¿sí? Y a veces son lesiones habitadas, uno las estudia, pero nada específico. Lo que acabamos de decir, ¿sí? Periodo de incubación de 2 a 4 semanas, a veces hasta meses, ¿sí? Puede estar asintomático o sintomático, puede ser lo mismo, como dijimos recién, puede haber condiciones espontáneas, puede progresar, puede haber recaído, recurrencia, localizaciones secundarias y ir a la cronicidad. Esa es la presentación que hace habitualmente. En rojo, lo que no falta nunca, la fiebre. A la segunda semana o tercera semana aparece la fiebre ambulante. Los escalofríos, la sudoración importante. Esa sudoración por lo general tiene un olor característico, un olor putrefacto, y la sudoración es muy, muy importante, sobre todo la tardecita noche. La que hace el diagnóstico por lo general es la pareja, dice, es implacable el dolor que tiene que cambiar la ropa de cama y la ropa interior, ¿sí? Porque transpira muchísimo, pero tiene un olor característico, ¿sí? Que no lo da otra especialidad. Localizaciones secundarias. ¿Cuándo ocurre esto? La localización secundaria aparece cuando el paciente no acude a la consulta o el médico no hace diagnóstico. Cuando más tiempo tardamos en hacer el diagnóstico, más posibilidad que aparezcan las localizaciones secundarias. Localización secundaria, la osteoarticular, es la más frecuente. Urinaria, respiratoria, pulmón, cerebro, corazón, ¿sí? A nivel ocular o oncológico. Esas son las localizaciones que pueden aparecer secundarias de acuerdo al tiempo que haya transcurrido. Lo que es importante recordar cómo ingresa, dijimos que puede entrar por piel, por mucosa, ¿sí? Sangre, por aparato respiratorio, por aparato digestivo, trasplante. Cuando ingresa la bacteria, ¿qué va a pasar? Se va a poner en contacto, como siempre, con los polimorfos nucleares. Después están los macrófagos, ¿sí? Que no lo pueden eliminar. Por linfático, ¿a dónde va a ir? A ganglios regionales. Según el lugar que ingrese, ¿sí? Si por pulmón, por tubo digestivo, por piel. Va a ir a los ganglios regionales, se va a replicar y va a ser a partir de ahí una bacteriemia. Por sangre, ¿a dónde va a ir? A los órganos ricos del sistema retículo endotelial. El vaso, el hígado, ¿sí? Ganglio, médula ósea, riñón. A esos lugares los pueden ir a buscar después, ¿sí? Para recordar que hace todo ese recorrido. Por lo general va a terminar formando granulomas, de ahí que se llama así, enfermedad granulomatosa. De acuerdo a la etiología, si es melitensia, aborto o SWI, va a ser el granuloma más grande o más absceso, por ejemplo. Melitensia le gusta más todo lo que es el aparato cardiovascular, por eso las endocarditis van a ver que a la cabeza va a la melitensia, y es más grave, ¿sí? Mucho más grave. Imagínense un absceso en las cuerdas tendinosas, se rompe, hace insuficiencia cardíaca, coagulación intravascular diseminada y fallece el paciente, ¿sí? Aborto no es, o sea, da granuloma, pero no tantos abscesos. Le queda más absceso a nivel del hígado Bruselas suiza. Ahí podemos ver abscesos tanto en el hígado como en el vaso, ¿sí? Recuerden que es muy rico el sistema retículo endotelial, por eso lo vamos a tener alojado, ¿de acuerdo? Así que bueno, esas son osteoarticular, la más frecuente, ¿sí? Los granulomas por lo general son grandes, ¿sí? Cuando el granuloma va recibe tratamiento, va a la calcificación. Una vez un granuloma enorme, calcificado. Algunos lo describen en carapela o catáfila de cebolla, son de más de 2 centímetros, ¿sí? Diagnóstico diferencial con histoplasma, con linfoma y con tuberculosis, eso recuerdo. Puede consultar con sacroilitis, condilitis. Lo más frecuente es condilitis, ¿sí? Cosa femoral también puede ser.
Y consulta por artritis, por dolores de tráquea. Pero siempre va a haber fiebre, ¿sí? Siempre va a haber fiebre. Si ustedes, sacroilitis, espondilitis, fíjense, discos intervertebrales, niveles, la cara desaparece, acá esto está enfermo. Siempre el borde anterior superior de las vértebras, siempre el borde anterior superior. Sacro, fíjense ustedes, indemne, acá está soplado el hueso, que tiene un paciente, trabajador rural, que vino por fiebre, dolor a nivel de glúteo, una fístula con necesidad, con el hueso soplado. Se tomó muestra de igual de nuestro de glúteo en un paciente joven. Usted no ve un paciente adulto con artralgia, no se va, tiene artrosis nada más, este tenía fiebre, dolor y físico, ¿sí? Trabajador rural. Los esquemas para que vean 95 el borde antes del superior. Entonces se hace una placa de perfil, con la placa vieja, se ve muy bien. Acá en la muestra, que los libros de antes la describían como la muestra de Pedro Font. Este era un libro de clínica médica, antes de Farrera. Antes de lo superior. ¿Sí? Puede haber, que tomen toda la vértebra así, caer con tuberculosis, lo mismo. ¿Sí? Acá un programa óseo total, esto no es específico, cualquier otra bacteria como tuberculosis, táfilo, strepto también va a hipercaptar y a veces hipercapta más, ¿sí? Las otras bacterias, pero fíjense a nivel de sacro, columna baja, cualquier lugar óseo de la economía puede ser afectado, manos, por ejemplo, como acá, ¿sí? Eso habla de que va a ser más difícil el tratamiento, más tiempo, porque eso ya es una localización secundaria. La localización neurológica, por suerte, es poco frecuente, pero es una presentación grave. Lo que se presenta va a presentarse, la presentación habitual es una meningoencefalitis, ¿sí? Si tengo la etiología, la clínica, y está con un síndrome de meningio con cefalea, ese paciente hay que expulsarlo, ¿sí? Se le ponen los cubitos laterales, toda la sepsis que corresponde, la técnica que se debe hacer, bueno, sentado, lo que ustedes quieran, se debe tomar la presión de apertura, poner la bacteria elevada, que es el sistema nervioso central. El líquido, bueno, esto es una bacteria que va a ser claro o turbio. Va a ser claro, hay una excepción, igual que el tuberculosis, igual que el leptospirosis. Las células van a estar aumentadas de 300 a 900 células, que normalmente tiene que haber en el líquido cefalorraquídeo 2 o 3 células nomás, ¿sí? Y ¿qué va a haber? ¿Polimorfo nuclear o linfomonocito? Linfomonocitos. ¿Sí? Es la excepción, ¿sí? Linfomonocito. Claro, linfomonocito, y debo avisar al laboratorio, ¿sí? Que estoy buscando brucelosis por el tema ¿sí? De los medios que se van a utilizar y por otro lado lo que es bioseguridad. ¿De acuerdo? Es el líquido claro, las proteínas pueden estar aumentadas, la glucosa puede ser normal o un poco baja, no tan baja como las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, pedir cultivo para eso donde va a cultivar si está, ¿no? Si está presente. Entonces esto es poco frecuente, pero es grave. El tratamiento cambia en esta situación. Compromiso pleurapulmonar, también es bajo, fíjense ustedes la presentación, puede ser una neumonía lugar, con patrón intersticial cavitario, de la manera que usted quiere. Hay inopatías biliares, unos bilaterales, puede aparecer derrame pleural. No es frecuente, pero puede aparecer. Nódulo pulmonar, por lo general cuando aparecen complicaciones pulmonares hay otro órgano también que está comprometido. Cuando hablamos de derrame pleural, tenemos la experiencia de un niño acá en el hospital de niños que nos consultan, porque bueno, llegan niños con un derrame pleural, pensaron primero en una neumonía necrotizante hemófilo, ese era el diagnóstico de ingreso, una nena de 3 años, ¿sí? Hacen hemocultivos, hacen todo, la tratan como tal. Y bueno, ustedes saben que cuando se piden hemocultivos, ¿sí? Hoy los aparatos son todos automatizados, ¿sí? El bacalero, ¿sí? En algún momento suena el chicharro, se cultiva ahí, te está diciendo, no meten al otro aparato te dice qué bicho es, qué especie, ¿sí? Y la sensibilidad. Eso, se acortaron los tiempos. En este caso, bueno, hablaba de que era una brucela militense. Entonces nos llaman a nosotros del hospital de niños preguntando qué pasa con brucela, que había cultivado en él. Interrogándola a la madre, en ningún momento había tenido contacto con brucela militense, ¿sí? El aparato se había equivocado. O sea, en cuanto a la especie, no hay género, sí era brucela, pero no. Interrogándola si habían traído quesos de afuera, de cabra, si tenían contacto con animales, nada, no aparecía ningún dato. Tienen perros en casa, sí, tienen una perra, abortó en algún momento, sí, claro, jugaba todo el día la niña con
con la perra, ¿sí? Era una brucela canis, ¿sí? Fíjense usted que yo le dije que era la menos virulenta, pero en este caso es un desastre, ¿sí? Para esto la gente del laboratorio no tomó los recaudos necesarios de bioseguridad. La cirujana fue, decorticó, tuvo un accidente, se manchó con sangre, así que terminaron los bacteriólogos y la gente de cirugía haciendo quimioprofilaxis con doxiciclina, rifampicina durante 21 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Cuando el aparato dio el diagnóstico ya habían tenido los accidentes, ¿sí? Así que siempre es importante, si no aparece ese dato, ¿cómo voy a pensar en brucela? Si vos no haces un buen interrogatorio, si conviven con animales, siempre hay que preguntar, che, tenés perro, tenés aves de plumas en casa, para hacer el diagnóstico de una neumonía atípica. Si yo no, para que la mía estase, ¿cómo voy a pensar si no pregunto? ¿Sí? Si vos me decís, che, yo tengo pájaro en casa, adquirí un loro hace un mes, está enfermo, ahí aparece el dato, si no, nunca vas a pensar en neumonía atípica. Bueno, así que es importante, el 30% del diagnóstico siempre va a estar en la anamnesis. Después la semiología, laboratorio, pero lo más importante para orientarse siempre es una buena anamnesis, tomarse el tiempo para informarse. Yo sé que en los privados te dan 10 minutos para tener un paciente, ¿qué va a hacer? Nada, pero bueno, ahí la medicina deja sus lugares donde uno puede llegar al diagnóstico, ¿sí? Siempre hay que tratar de hacer una buena análisis. Localización genitourinaria. Trabajadores rurales, el paciente consultó por esta lesión, ¿sí? Con una fístula donde trabajaba con animales adultos, con vacas, ¿sí? Esta fístula se estudió, apareció material ahí, brucela aorta. Orquitis epidemiológica, por lo general unilateral. Casos de prostatitis difíciles de tratar, pero también hay que pensar. Pielonefritis crónica. Esta es una paciente del interior de la provincia de Tucumán que se internó por un síndrome febril de origen desconocido, prolongado, se estudió, nunca llegaron al diagnóstico acá en este hospital. Se inició tratamiento empírico para tuberculosis con 4 drogas, isoniazida de primera línea, isoniazida, rifampicina, piracina, etramotor. Quería arrancar, parecía tan poquito mejor, la mandaron a la provincia. A los 2 años vino con esta fístula, ¿sí? Un zona lumbar, un zona del muslo, ¿sí? Tomografía computada, renal derecho, perfecto, izquierdo no está, ¿sí? Parte salió por acá y parte salió por acá, ¿sí? Los lentes y todo el mundo. Cuando se tomaron muestras, primero líquido de contraste que aparecía por acá, la disposición de imágenes, estaba conectado con esto, todos pueden conexión. A través de dónde descansa el riñón, el músculo psoas. El músculo psoas va hacia a la arcada tuberal, ¿sí? Por un tema físico, o sea, todo el pus iba a través del psoas, ¿sí? Pasaba a la arcada tuberal y por necesidad salía, como la hicieron fístula por necesidad, en el músculo, ¿sí? Se tomó muestra ahí, después de 2 años ya la paciente no tenía más riñón y se lleva el diagnóstico de brucelosis. Fíjense que esto es baja cronicidad, baja mortalidad, 2%, pero hace un desastre de forma crónica, ¿sí? Localización cardiovascular, poco frecuente, pero es muy grave. Las endocarditis por lo general son vegetaciones grandes. Fíjense, la válvula aorta es la más frecuentemente alterada, o sea que va a ser afectada. Son vegetaciones grandes, ¿sí? Cuando tenemos la epidemiología hay que pensar en esto, o a veces cuando tenemos un síndrome febril, ponemos cultivos negativos con vegetación y siempre pensar en esto, ¿sí? Tenemos cultivos negativos, si confiere, no responde al tratamiento. Estos pacientes, una vez que tenemos diagnóstico, sospecha de brucelosis con una endocarditis, deben ser internados en un hospital que tenga cirugía vascular. Por lo general terminan el reemplazo de válvulas, ¿sí? Y el tratamiento médico. Pero lo más importante acá es la cirugía vascular. Si no, imagínense, el anillo valvular se rompe y automáticamente se muere el paciente, ¿sí? Hace coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Siempre que estamos enfrente al paciente con una endocarditis de origen brucela, tienen que internarse donde tengan cirugía vascular y son atrofiados. Hepatosplenomegalia, decimos que era muy frecuente porque estos órganos son ricos en sistema reticuloendotelial. El 50% de ustedes, compromiso hepatosplenico, 30%, 50% de los pacientes, ¿sí? El 50% de esos pacientes van a tener necrosis hepatocitaria, que van a tener una hepatitis por brucela, con aumento de la transaminasa. Fosfato sacarina va a estar aumentada también, porque esto se comporta como un granuloma, ocupa espacio, entonces la FAL va a estar aumentada. Y lo que no va a estar aumentado en estos casos va a ser la bilirrubina total. Bilirrubina, no sabemos por qué bilirrubina total va a ser normal. Cuando bilirrubina total está alterada,
hablamos de los casos graves que hablamos hoy, eso vamos, ¿sí? Los lugares cuando hacen sepsis o cuando hacen coagulación intravascular diseminada, falla hepática, me está indicando que es grave, ¿sí? Si no, la bilirrubina es normal. TG8, TG aumentada, fue falta alcalina aumentada. La hepatitis de tipo especial y la neumatosa, ya lo dijimos, que ustedes, vaso, hígado, ¿sí? Acceso hepático de clínico que después van a la calcificación, ¿sí? Acá tengo una placa simple, con lesiones en el hígado y en el bajo ya calcificado. Este es un paciente que había mandado al hospital Arquedich, era un candidato para trasplante, empezaron a estudiar, se descartó de hepatitis B, C, autoinmune o todo, se descartó absolutamente todo, se interrogó, bueno, tenía tecnología para brucelosis, terminó siendo una brucelosis, por supuesto no era para trasplantar, se me hizo tratamiento, aparte tenía toda la tecnología para pensar en esto. El paciente anduvo bastante, aparte era alcohólico, se hizo tratamiento durante un año o dos, anduvo bien, una recaída, a los 2 años falleció por ruptura de varices esofágicas, ¿sí? Pero bueno, el diagnóstico era brucela suiza. Habíamos dicho, recuerden que daba un absceso a nivel del hígado del vaso, ¿sí? Además supurada, brucela suiza, que es difícil. Y siempre la localización hematológico, el tema de la ósea, provoca el sistema molecular. Cuando pedimos hemogramas, por lo general siempre van a aparecer con glóbulos blancos tirando hacia abajo, ¿sí? Leucopenia y la fórmula invertida, ¿sí? En vez de tener polimorfonicidad, van a tener linfocitos, ¿sí? Mayor cantidad y en menor cantidad polimorfonicidad. Pero siempre con leucopenia. Tiene que ser un caso grave de sepsis para que estén aumentando, ¿sí? Si no, siempre tirando para abajo los glóbulos blancos. Miren, si ustedes plaquetas puede haber, hemos tenido pacientes con plaquetopenia severa, pero un poco frecuente, ¿sí? Pero bueno, a tener en cuenta. Pancitopenia, menos. Puede haber hiperesterismo, sí, dijimos que recuerden que el vaso va a ser otro órgano que va a estar, y va a estar aumentado la metasteresis, por ende va a estar aumentado el tamaño. Y puede haber freno medular, puede haber las 3 series pueden bajar, ¿sí? Pero no es lo habitual. La electrosegmentación, por lo general es normal. Los casos graves puede estar alterado. Si no, siempre tira para abajo. No sabemos por qué. Algo inespecífico. Las complicaciones menos frecuentes, ocular, veículo, también. Esto es inespecífico. Tener cuidado cuando hacemos un caso de cadera, si los pacientes que ya tuvieron brucelosis pueden haber caído. Los abortos debemos en las mujeres poco frecuentes. ¿Sí? Poco. Puede haber endometritis, sí puede haber, pero poco. El tema de los accidentes vacunales, ya lo dijimos, existen las vacunas, esto hablamos para animales. Aborto 19, que es la que se utiliza acá, todas son virus atenuados. ¿Sí? Aborto 19, aborto 50, RB51. Esta se utilizó en Europa y Estados Unidos por el tema de erradicación. Hay que plantearse algún programa para eliminar, o sea, para bajar la frecuencia de esto. Bueno, una cosa es eliminar y otra cosa es hablar de erradicación y otra un programa de control. Nosotros estamos todavía en programas de control. Estuvieron con el RB51, estuvieron muy bien. Estas dos son para las vacas y esta tercera es para ovejas y cabras. ¿Sí? Esta que yo les comenté que era difícil porque estaban en el oeste de la Argentina, en la montaña, poca información, gente con pocos recursos, ¿sí? Y que el Estado estaba ausente. Fíjense ustedes qué puede pasar con la infección accidental, lo que dijimos, los tipos que trabajan en la manga, que trabajan vacunando o haciendo alguna cirugía o haciendo un parto, ¿sí? Puede causar la enfermedad febril como si fuera una cepa salvaje. ¿De acuerdo? En esos casos se recomienda 21 días con doxiciclina y rifampicina. Más que profilaxis con un tratamiento, son 21 días de 2 drogas. ¿De acuerdo? Estas dos vacunas son hechas artificialmente en laboratorio. Lo que tiene esta, la convirtieron en una cepa rugosa. Recuerden que nosotros hablamos de cepas lisas y rugosas. Y un dato importante, que es resistente a la rifampicina. Por suerte no tenemos accidente en nuestro país porque no lo usamos, pero puede venir algún viajero, ¿sí? Por ejemplo, que haya tomado leche de vaca, que haya sido vacunada, no pasteurizada, puede eliminar, porque es viva esta bacteria atenuada, ¿sí? Hacer un síndrome febril, bueno, contaminación. ¿Qué ocurrió? En California hubo hace 3 años más de 500 casos, gente que no pasteurizaba la leche con este
hoy es más ecológico. Sí estaba vacunada la vaca, pero claro, eliminaba la bacteria esta virus. La gente no pasteurizaba la leche y todo se infectaba. Importante acá que esto es resistente a la rifamicina, no podemos tratarlo con rifamicina. La red 1, que es para las cabras, cuando hay un accidente, no podemos usar aminoglucósido porque es resistente al aminoglucósido. Cuando pensamos en brucelosis, primero la epidemiología, manifestaciones clínicas, estudios complementarios, como siempre, estudios directos, indirectos, ¿sí? Moleculares, bueno, esto se está haciendo en forma de investigación, no para diagnóstico. Sí, los estudios serológicos, sí, los microbiológicos, ¿sí? Infección documentada, hepatitivo positivo, medio cultivo positivo, ahí no hay ninguna discusión, ahí hablamos de brucelosis. Manifestaciones clínicas, historia de exposición, antibiología, ¿sí? Positiva, serología positiva, hablamos de brucelosis, hacemos tratamiento. Recordar que los hemocultivos no van a ser positivos en un 100%. Hay el aborto, hablamos de un 70% de rescate, no se llama terrible agudo. Melitencia entre un 75 y un 90% de rescate positivo de hemocultivo. ¿Sí? No es de 100%. Es importante acá la sospecha y seguir insistiendo. Porque podemos llegar a hacer este diagnóstico del mes de la UCI, ¿sí? Si es necesario. Entonces, cuando uno pide el perfil brucelar, yo les dije hoy que todos los anticuerpos van a estar dirigidos contra las LPS. Son todas pruebas de aglutinación, no pretendo que se acuerden de esto, porque no se van a acordar, pero bueno, van a escuchar para el Hudelson, alguna vez escucharon, es una aglutinación en placa. Otra aglutinación en tubo, RAI, ¿sí? Después Rosa de Bengala, otra aglutinación. BPA es esa proteína que les mostré que estaba en el citosol, la única de 17 kilodaltos. Ese anticuerpo está dirigida contra esa proteína, ¿sí? Después tenemos fijación de complementos, que son técnicas muy poco, no la hace cualquier laboratorio, muy trabajosa, ¿sí? Eso lo hace solamente el Malbrán, lleva mucho tiempo, ¿sí? Y un proceso de labor difícil. Otra cosa que se hace también es el ISA, ¿sí? El ISA competitivo, que con eso ponemos. Hay pruebas de screening y confirmatorio. Estoy hablando de las cepas lisas, aborto, militencia y SWIFT. Estas pruebas que nombré es para eso. Cepas lisas, aborto, militencia y SWIFT. Para caña tengo que pedir que una cepa rugosa, avisar al laboratorio y estoy buscando eso. Por la epidemiología, porque hay un chico que está en contacto con perros, por ejemplo, ¿sí? O gente que trabaja produciendo perros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pido para la caña tengo que pedir RSAT, ¿sí? De screening para confirmar un ELISA indirecto. 100% me hace el diagnóstico con el ELISA indirecto. Cuando hablo de screening de las cepas lisas, estoy hablando de aglutinación en placas, Hudelson, Rosa de Bengala, BPA, ¿sí? Eso es screening. Y cuando quiero confirmar, me voy a confirmar en casos agudos con 2-mercaptanol y RAI. RAI es la aglutinación en tubo y 2-mercaptanol lo que hace es poner en evidencia la inmunoglobulina de tipo IgG. ¿Por qué? Porque en el agudo las IgM van a estar elevadas, ¿sí? Que lo mido con ¿qué? Con RAI. Vamos a poner RAI con 2-mercaptanol, va a tener un título de 1 en 1800. Después le agregamos el grupo ICOR, hace desaparecer las IgM y ven cómo baja el título. En vez de tener 1 en 1800, tiene 800. Entonces digo, este es agudo, estoy confirmando que es agudo. En los crónicos, ¿cómo confirmo? Con fijación de complemento y con el ELISA, ¿sí? Competitivo. Es un despelote esto, pero no pretendan acordarse todos estos nombres. No, lo importante es recordar el perfil brucelar, ¿sí? Y los hemocultivos. Pido hemocultivos son sangre, si hay por ejemplo, alguna puedo sacar líquido articular de una articulación, puedo mandar. Si tiene compromiso neurológico, el líquido cefalorraquídeo. Si hay un ganglio, puedo mandar un ganglio, puedo dar biopsia, ¿de acuerdo? O sea, fíjense en todos los lugares que lo voy a buscar. Si hay una endocarditis, bueno, si lo opero, mandaré la vegetación a estudiar, ¿de acuerdo? El derrame pleural, lo mismo, mando el líquido de ahí, del derrame. Para buscarlo, buscamos por todos lados. Hemocultivo, medulocultivo. Cuando no encuentro nada y tengo la sospecha importante por la epidemiología, ¿puedo pedir una médula ósea? Sí. Recuerden que la aspirada médula ósea, o sea, es muy rica, el sistema reticuloendotelial va a estar ahí. Un granuloma en el vaso, sí, en el vaso, en el hígado, no tanto en el vaso, porque en el vaso puedo tener problemas. Por lo general, cuando hay una lesión a nivel del vaso, si no responde, el paciente sigue con fiebre, terminamos la clínica, ¿sí? Pero con el diagnóstico ya de esa especie.
Diagnóstico diferencial, formas agudas, tifoidea, leptospirosis, mononucleosis infecciosa, citomegalo, toxo, nada específico, hepatitis B, paludismo, lupus eritematoso sistémico. Esas son las formas agudas. Luego aguda crónica, la tuberculosis, y hay malignantes viscerales. Recuerden, malignantes visceral, pues creo que hablaron hace un rato, ¿no? Pacientes que vienen con un síndrome febril de origen desconocido, adultos, ¿sí? O niños que vienen de zona endémica del norte de Argentina, Paraguay, Brasil, ¿sí? Con fiebre de origen desconocido, anemia, hepatosplenomegalia, hay que descartarles más. No se olviden de eso, por favor, ¿sí? Osteomielitis crónica, porque ya dijimos, enfermedad de linfo o mieloproliferativa, ¿sí? Esas son las formas, ya con localización secundaria, subaguda o crónica. Tratamiento, esta es una reunión de expertos, no hay otra, no son muchos los expertos en el mundo que hacen brucelosis. Vamos a ver los casos agudos, localización secundaria, accidente de exposición, vacunas ya lo vimos. Casos agudos, distintos esquemas, fíjense, doxiciclina durante 6 semanas, ¿sí? Está asociado a una aminoglucosa. Con este esquema que tenemos menos recaídas, menos recaídas. El problema acá es que el estrés, la gesta es intramuscular y al paciente no le gusta. Cuando uno indica, le dice cuáles son los beneficios y que es intramuscular. Pero el que decide siempre es el paciente. Por lo general, vamos al segundo escala. Hay esquema, doxiciclina durante 6 semanas, más rifampicina durante 6 semanas. ¿Sí? Y estos son dos comprimidos por día, 200 miligramos, y acá podemos hablar de 600 o 900 miligramos por día. Durante 6 semanas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de las formas agudas. Recaída, el 10% de los casos tratados, que después del tercer mes de finalizado el tratamiento. 10%. Con este esquema recae menos, con este recae más. Tercer día, cuarto día, ya no tiene más fiebre, ya mejora, empieza a comer, se siente mejor. ¿Sí? Recaída al año, un 5%. Situaciones especiales. Embarazadas no pueden recibir tetraciclina, ¿de acuerdo? Tetraciclina no, entonces puede ser rifampicina, más trimetoprima, sulfamethoxazol, recuerden la anemia fisiológica, más el Bactrim, el broma. ¿Qué voy a dar acá? ¿Qué tengo que dar? Ácido folínico, recuerden, ¿sí? Para que no estén con mayor anemia. Menores de 8 años tampoco podemos dar la tetraciclina. Si fuera algo grave, sí lo podemos utilizar, pero tratamos de evitar en menores de 8 años, más que una aminoglucosa, sino TMS, trimetoprima, sulfamethoxazol, más rifampicina. Mayores de 8 años, igual que los adultos, dosis más rica, no hay ningún problema, o aminoglucósido. Lo que dijimos, exposición accidental a vacuna, ¿sí? Dosis más rifa durante 21 días. Más que quimio, eso es un tratamiento directamente. Localizaciones secundarias, acá no hablamos de los casos agudos. Osteoarticular, lo más frecuente, de 20-30% de las complicaciones siempre son óseas. Por lo general el tratamiento acá va a ser de 6 meses a 1 año. ¿Sí? A veces necesita cirugía, sí. Imagínense si es una lesión a nivel cervical, puede haber compromiso de la médula y hay que liberar, ¿sí? Hay que operar, liberar la lámina y poder liberar la médula. ¿Sí? Sistema nervioso central, 3 drogas que pasan la barrera hematoencefálica. Se está utilizando acá, no lo tengo anotado, pero se está utilizando una cefalosporina de tercera generación, que es estriaxona, ¿sí? Vía venosa durante 2 o 3 semanas, y después 3 drogas que pasan la barrera hematoencefálica durante 1 año. ¿De acuerdo? En su caso, por supuesto, no está mal. Endocarditis, lo que ya dijimos, se debe internar en un lugar donde tenga cirugía vascular, después 3 drogas, cualquiera de estas que les parezca a ustedes, durante 1 año también. Pero lo importante es el reemplazo de válvula. Criterio de ventilación, clínicamente enseguida el paciente cambia, perfecta, anda muy bien, deja de ser fiebre. Microbiológico, le dijimos, nunca hablamos de curación porque es intracelular, nunca le vamos a ofrecer de que vamos a curar. Y la serología se hace a los 3 meses, a los 6 meses y al año. El seguimiento, y se hace una curva, se ve la cinética de la inmunoglobulina, cómo baja. ¿Sí? Quizás a los 2 años se puede negativizar. A veces nunca va a ser negativo, pero siempre el título baja. Si hay una reexposición, si hay una recaída, lo que van a aumentar van a ser las inmunoglobulinas del tipo IgG, IgM ya no aparecen más. ¿Sí? Otro dato importante, las IgM se pueden mantener, normalmente decimos 2 meses, 3 meses. En el caso de brucela, hasta 1 año hemos detectado IgM. ¿Sí? Pero bueno, después hacemos un seguimiento, una vez por año lo citamos y lo vamos evaluando. Y aquí terminamos.
aparecen muchos como otras enfermedades. Que la crítica aparece mucho con dengue. Sí, 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 no, no. otras enfermedades. Nada específico.